Seguimos en Los Especialistas a través de Ecuador en directo. A esta hora le vamos a dar la bienvenida al licenciado Andrés Mendoza, candidato al Parlamento Andino por Unidad Popular. Vamos a dialogar con él sobre sus propuestas para el Parlamento Andino. Buenos días, licenciado Mendoza. ¿Me escucha primero? Es mi primera consulta. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo cordial y fraterno a todos nuestros amigos quienes están en sintonía de Ecuador en directo y en este programa también los especialistas. Un abrazo fraterno. Antes de hablar sobre el tema de mi candidatura al Parlamento Andino, quiero ser enfático y también anunciarle al país que producto de esta lucha que hemos llevado durante más de 2 años, como fue el proceso de recolección de firmas para eliminar las pensiones vitalicias a los exmandatarios, nos acaban de notificar justo hace pocos momentos de que en efecto ya se está realizando el proceso de eliminación de las pensiones vitalicias al señor Yamil Maguad, y es algo que queríamos anunciar al país. Ayer en la noche ya fue algo público. Nosotros como promotores nacionales de la iniciativa nos llegan todo este tipo de resoluciones judiciales, tal como pasó con Jorge Glass y Rafael Correa, y estamos a la espera de que ya en las próximas semanas, la próxima semana se efectivice la eliminación de las pensiones vitalicias para Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga, Lucio Gutiérrez y Alberto Dají. Esto era antes de empezar con la entrevista del día de hoy. ¿Esta eliminación va para todos los expresidentes y exvicepresidentes? Cuando nosotros iniciamos el proceso de recolección de firmas, estamos hablando hace 2 años prácticamente, la consigna es la eliminación o la derogación de los artículos 135 y 136 de la LOCEP. Ojo, que se entienda de que no es una dedicatoria para tal o cual exmandatario, por eso queríamos hacer la aclaración antes de la entrevista sobre el tema político partidario. Es un tema netamente político ciudadano y nosotros recogimos alrededor de 72,000 firmas, el doble que nos pedía el Consejo Nacional Electoral, y es ahora de que se realizó una reforma. Lamentablemente la incluyeron en una nefasta ley humanitaria. No era bajo ese concepto una ley que en realidad nos preocupa bastante porque lesiona los intereses de los trabajadores, pero casi en la parte final incluyeron la reforma al artículo 135 que habla específicamente de eliminación de las pensiones vitalicias a aquellos mandatarios que son juzgados por delitos de carácter económico, por delitos de carácter humanitario, o aquellos que prácticamente no están o que no cumplieron con terminar el poder. Otra de las cosas que a nosotros nos preocupa, Jaime y amigos quienes se encuentran en sintonía de Ecuador en directo, es que más allá de las probabilidades remotas, es que es probable de que el señor Lenín Moreno cobre doble pensión vitalicia, una como expresidente y otra como ex vicepresidente, si llega a terminar su periodo. Y esa es una de las preocupaciones, y por eso que estamos visitando y agendando entrevistas en medios de comunicación para el lanzamiento de esta ley interpretativa que prácticamente ya efectivice o regule de que el señor Moreno no cobre doble pensión vitalicia. ¿Y por qué hago este antecedente? Porque en el mes de noviembre del año pasado, en conjunto con varios legisladores aliados, repito, nunca tuvimos el apoyo directo de una bancada legislativa, si no era un asambleísta, era otro asambleísta que de una u otra manera buscaban cómo apoyar este proceso, y a nosotros nos preocupaba bastante. Y en el mes de noviembre del año pasado, recién el presidente Moreno se suspendió, ojo, escúchese bien, se suspendió su pensión vitalicia como expresidente, perdón, como ¿Usted venía cobrando 2 sueldos, doble sueldo? Así es, hasta el mes de ¿Eso no es noviembre legal del año pasado. ¿Ah? ¿Eso no es legal o es legal? Es ilegal, pero sin embargo estamos en el país de la banana república, en el país de Manolito, donde parece que mucha gente hace lo que le da la gana, y nosotros pedimos explicaciones a Contraloría General del Estado y hasta el día de hoy responde. Lamentablemente. Andrés, ¿y ustedes por qué no plantearon esto cuando se dio la consulta popular del 7 veces sí, podría haber sido el 8 veces sí, donde ustedes también apoyaron esta consulta?
A ver, el tema del 7 veces sí obedece no solamente al apoyo coyuntural o un apoyo político, se lo apoyó primero porque una de las preguntas, si mal no recuerdo, hablaba sobre el tema de las penas a las personas con delitos de violación. Hay que ser honestos, o sea, Pero ustedes no pedían el hubo 7 veces sí. preguntas que sí apoyamos, hay que ser honestos. ¿Estaban aliados con No el gobierno como, en ese tiempo? no, señor, hay que recalcar una cuestión. Una cuestión es oponernos al gobierno en ciertos temas, en ciertas medidas, y otra cosa es apoyar preguntas coyunturales en el momento. Hay que ser Porque yo directos escuchaba a y algunos honestos. políticos que decían, de acá de Guayaquil, no voy a dar el nombre por ética, pero ellos decían que con el Sí, sí. 7 veces sí, que el cual ustedes fueron parte también de esa promoción, de esa consulta, el país iba a cambiar, iba a haber trabajo, iba a haber educación, el país era la manera de cómo sacar adelante o eran las puertas para que el país salga adelante, pero al final hemos visto que este país ha ido un hoyo. A ver, vamos recordando las preguntas, consulta popular del 7 veces sí, ya no quería entrar en ese detalle, pero me hablaba, por ejemplo, de que quién iba a estar de acuerdo con que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción, por inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes. La Asamblea Nacional, por eso vamos al plano legal, la Asamblea Nacional rechazó de plano, ¿sí? Rechazó de plano esta ley de extinción de dominio. Y esto hubiera sido importante para de una u otra manera tratar de recuperar lo robado en la década robada anterior y en lo que está ocurriendo anteriormente. Y por qué no decirlo, en los 40 años de regreso a la pseudodemocracia en el país. Hasta el momento ese tema no ha avanzado. Lo que sí hemos observado que en la sentencia por el caso Sobornos prácticamente se inhabilitó al exmandatario Correa, se le quitó la pensión vitalicia como que recibía, pero asimismo se inhabilitó políticamente a otros involucrados en el tema. La pregunta número 2, vamos a revisarla rápidamente, perdón, la pregunta número 3, terminada la anticipación del periodo, se han terminado los periodos constitucionales de los consejeros principales del Consejo de Participación Ciudadana, se refería a los anteriores, y es lamentable, y aquí voy a ser muy claro y muy directo, que ese Consejo de Participación Ciudadana, que es bueno en su esencia, ojo, bueno en su esencia, pero sin embargo, acaban de destituir al presidente del Consejo de Participación Ciudadana por el tema de la probidad notoria. No le destituyen por el tema de una credencial de discapacidad, sino que lo destituyen por modificar el orden del día en una sesión. Entonces yo creo que ahí hay que ser críticos, hay que ser autocríticos sobre el mal manejo que se le ha dado al Consejo de Participación Ciudadana. Vamos así rápidamente a revisar otra de las preguntas. ¿Está de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras? Estaba prácticamente detenida el sector inmobiliario en el país. Hay que reconocer o ratificar que prácticamente ese es un tema que tenía preocupado el sector inmobiliario. Ahora el tema de la pandemia también ha ocasionado una cierta recesión que se siente en la economía nacional. También nos preguntaron acerca de la reelección indefinida. Obviamente dice, está de acuerdo con enmendar la Constitución para que todas las autoridades puedan ser reelectas una sola vez por el mismo cargo. Eso también era parte de, se buscó modificar esa parte porque, si usted no recuerda, o si muchos amigos no recuerdan, diciembre del 2018, diciembre del 2017, hubieron unas ciertas enmiendas constitucionales, entre ellas que había modificado el tema de la reelección indefinida. También, y por qué no estar de acuerdo con que se haya enmendado la Constitución para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Yo no me iba a poner en contra de esa pregunta. Vengo trabajando en temas de niñez y adolescencia hace más de 18 años, e inclusive fuimos los impulsores de la modificación de la Ley Orgánica de Niñez y Adolescencia, hoy conocida como CONA. Asimismo, también hablaban de enmendar para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y en centros urbanos. Siempre hemos estado vinculados
en el tema de la defensa de la vida, en la defensa del medio ambiente, y no me podía poner en contra de esta pregunta, tampoco me podía poner en contra de que si estábamos de acuerdo o no en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas en la zona del Yasuní. No podía ponerme en contra de eso, estimado amigo. Era un poco ilógico ponerme en contra de estas preguntas, las acabo de mencionar hace algunos momentos, que sí, en efecto, el gobierno nacional no las ha ejecutado como es debido. Eso sí es motivo de preocupación y de análisis. Hubo el planteamiento de hacer el tema de incluir o de hacer una consulta popular para la eliminación total de las pensiones vitalicias, pero fue un tiempo después. Cabe recalcar que la consulta popular fue a inicios de este nefasto gobierno, hay que ser muy claros y muy directos, pero nuestro proceso ya recién tiene apenas año y medio, 2 años. Entonces, hacer una consulta popular por una sola pregunta le hubiese costado al país 8 millones de dólares entre impresión de papeletas, temas operativos, y eso nos hubiera preocupado de sobremanera. Si queremos reducir gasto en el país, quizás sí, la consulta popular hubiéramos barrido con esa pregunta. Correcto. Bueno, me gustaría escuchar el criterio de un candidato al Parlamento andino, como Andrés Mendoza, sobre ese reconocimiento que le hace la revista Global Markets, me parece que es del Banco Interamericano de Desarrollo, como el mejor ministro de Economía de América Latina, como un ejemplo de ministro para el mundo por el manejo económico del país. ¿Qué criterio tiene la Unidad Popular, representada en este caso por usted en este momento, sobre esta designación al ministro de Economía? No es una pregunta difícil de responder, Jaime, para serlo honesto, pero las medidas en realidad catastróficas de este gobierno que ya está a punto de finalizar, y reconocerlo o premiar a una persona nefasta para los intereses populares, en realidad a mí el señor ministro no me representa, nunca me ha representado. Parte de lo que ocurrió, por eso yo veo al gobierno nacional que ahora intenta hacer un lavado de imagen, pero lo que ocurrió en octubre del 2019, cuando el pueblo ecuatoriano salimos a las calles, gran parte la tienen las medidas antipopulares el señor Richard Martínez. Ahora, y a pesar de que violentando la Constitución de la República, en la cual prohíbe que un funcionario de alto rango vaya a ocupar puestos en una entidad internacional saliendo del cargo, a nosotros nos parece también una majadería, disculpe la expresión, una payasada, una majadería. En realidad, tener al señor impresentable como el mejor ministro, no sé, creo que es algo de la ironía, no sé qué está pasando en América Latina. O bueno, y hay que reconocer una cosa, que esta revista solamente se presta para los intereses de las grandes oligarquías, solamente se presta básicamente para las grandes corporaciones, pero en realidad a mí me parece, en lo personal, a Andrés Mendoza le parece nefasto el que lo hayan mencionado como un gran ministro de toda la América Latina en los temas económicos. Créame que a mí en lo personal me decepcionó, me decepciona, y no sé, en realidad a mí me preocupa cuál va a ser el saldo, porque estamos en el pozo económico. Y ahora han nombrado a Mauricio Pozo como ministro de Economía. Pasar de un pozo, pasar a otro pozo, créanme que a mí se me preocupa de sobremanera cuando el señor Martínez ha dejado el saldo económico en cero. Si ya nos remitimos al tema del Parlamento andino, nunca hubo un proceso efectivo de reactivación económica en el país. Pre-pandemia, ahora que estamos en plena pandemia, y nunca hubo un plan a futuro post pandemia de reactivación económica. Tenemos una balanza comercial en contra dentro de los países del área andina, a pesar de que nuestra economía es dolarizada, pero ser un despegue de producción económica con los países vecinos, Perú, Colombia, no sienten muy fuerte el sentido de la recesión económica. Créame, y vuelvo a repetir, este ministro o este ex ministro realmente nefasto para los intereses populares. Correcto, vamos al tema político ya con el tema de sus propuestas, Andrés. ¿Cuál es la propuesta que usted tendría para el Parlamento andino en caso de ser electo?
Bueno, en caso de ser electo, hay una cuestión que a nosotros nos preocupa de sobremanera, es de que para qué sirve el Parlamento andino. Eso es primero, eso es básico, eso es fundamental. A nosotros nos va de sobremanera, primero, porque tenemos, por ejemplo, Ecuador tiene 5 parlamentarios andinos. La ¿Ya? sede del Eso Parlamento es andino es en Bogotá, ¿no? correcto, tiene su representación en Ecuador, en Quito, pero tiene su sede en Bogotá, pero nos encontramos justamente con que este Parlamento andino no es una instancia que le ha servido implícitamente al gobierno ecuatoriano. No ha sido un foro para denunciar las diversas atrocidades en contra del país. Por ejemplo, hasta el día de hoy no he observado, no he escuchado a algún parlamentario andino denunciar con lo que ocurre con la pesca ilegal de China cerca de las Islas Galápagos. Hasta el día de hoy no he escuchado a nadie, a ninguno de los 5 parlamentarios andinos. Entonces a mí sí me preocupa de sobremanera, a pesar de que ya en el 2003 hubo un debate para cerrar definitivamente el Parlamento andino. Creemos, tengo la esperanza, y yo he sido muy claro con mi partido, con mi movimiento, que si en caso de que el Parlamento andino, en caso electo Andrés Mendoza, no funciona en los 2 años con toda la propuesta que nosotros tenemos, yo en lo personal renuncio. Y voy a ser muy claro y muy enfático, si una institución no sirve a los intereses del pueblo, ¿para qué sostenerla? Suena de demagogia, pero hay que reconocer que cuando una institución sirve, sirve. Tal como lo ha dicho nuestro candidato presidencial, Jaco Pérez Cuartambel, que va a reducir a la Asamblea Nacional en un 50%, que va a reducir el salario de los servidores públicos que ganen más allá de $3,000. Asimismo, en mi caso, yo he sido muy claro, en caso de quedar electo, yo renuncio en los 2 años de funciones al Parlamento andino si este no funciona. Hay que hacerlo funcionar, hay que darle la característica tal y cual como tiene la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, que sus legislaciones no son de carácter deliberativo o recomendaciones, son de carácter orgánico legislativo y que son tratados en los países miembros del espacio de Schengen, como se llama también la Unión Europea. Entonces hay que reconceptualizar cuáles son las funciones de este Parlamento andino. Hay que entrar a un mero debate, porque todas las instancias o decisiones que se toman dentro del área andina, justamente no las toman las decisiones del Parlamento andino, lo toman los cancilleres de Bolivia, de Colombia, de Perú, y bueno, ya salió Venezuela, ahora que se encuentra con pleno derecho la República de Chile. Entonces a nosotros sí nos preocupa, repito, sí nos preocupa cuando estas decisiones o consultas no son dadas en cuenta para fortalecer no solamente el área andina. Un parlamentario andino gana $5,400 mensuales, aparte de sus asesores. Prácticamente el Estado ecuatoriano pone $2 millones anuales para que funcione el Parlamento andino tanto en Quito como en Bogotá. Pero, repito, hay mucho que trabajar en este fortalecimiento y hay que ser muy claros. Está la propuesta, es muy clara, es muy directa. Por ejemplo, cómo hacer o cómo fortalecer para que el Parlamento andino se convierta en una instancia de carácter internacional a la par o similar como la OEA o la ONU, obviamente en los defensas de los intereses, no solamente de los países del área andina, sino también en nuestros intereses, fortalecer la integración regional andina, que eso es importante, es fundamental. Tenemos no tenemos una balanza comercial en firme, y es algo raro, que inclusive hasta los intereses del Ecuador no son defendidos con fuerza, porque para Perú y para Colombia, a pesar de sus economías, es más fácil entrar a la Unión Europea que para nosotros los ecuatorianos, que recién se están haciendo las consultas, recién están sometiendo eso en debate. O sea, crea que hasta en eso estamos en desventaja dentro del Parlamento andino. Legislar también por el derecho al trabajo de mujeres con igualdad de oportunidades, propiciando la equidad de género y la defensa de la niñez y adolescencia. Hay que hacer una eficiente regulación. Conocemos casos de trata de niños, niñas y adolescentes en temas de delitos sexuales.
No es la misma la legislación de Perú y de Colombia, de Ecuador, de Chile y de Bolivia en estos temas. Hay que hacer una unificación, porque para un delincuente, para una persona que comete delito en Ecuador, no es lo mismo la legislación en Perú y en Bolivia. Hay que ser claros y hay que ser enfáticos también, que hay que tratarse por igual estos temas o estos delitos, fortalecer la participación activa de la juventud en la toma de las decisiones de la política pública dentro de la región. También la creación del Tribunal Andino contra la Corrupción. Es fundamental, es importante que estos delitos sean juzgados de similar forma o de igual manera en los 5 países del área andina. ¿Y por qué no hablar a futuro de fortalecer y de ir integrando a más países de la región para combatir juntos a la corrupción? Entonces yo creo que son básicamente propuestas macro. A nosotros también, por ejemplo, nos preocupa bastante, y una de las cosas que lo he dicho y he sido muy claro y lo quiero plantear, es que, por ejemplo, Quito tiene la sede de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y es una importante universidad de posgrado. Yo conozco y he visto casos de amigos guayaquileños que tienen a Quito a estudiar a la Universidad Andina durante 2 años, 3 años. ¿Por qué no tener una sede de la Universidad Andina en Guayaquil, justamente para que atienda la demanda de las provincias de la costa, para que atienda las demandas de las provincias del sur de la serranía, para justamente promover estos estudios de posgrado en la ciudad de Guayaquil? Correcto, Andrés. Vamos con otro tema. En las encuestas, ¿cómo andan ustedes? Bueno, algunos hablan de segundos, otros hablan de terceros. Unidad Popular ha sido muy claro y muy enfático. Pero tercero, cuando hablan de segundo o tercero, estamos hablando de el movimiento Pachacutic, no de la Unidad Popular. Así es, así es. Porque ustedes van independiente, con candidatos independientes para el Parlamento Andino, Asamblea, y la alianza es para presidente y vicepresidente. Tenemos alianzas en 7 provincias a nivel de asambleístas provinciales, hay que ser claros y enfáticos. Tenemos alianzas en 7 provincias. Nuestra alianza programática es respaldar al candidato del movimiento indígena, en este caso Yacu Pérez Guartambel. Hemos sido muy claros, muy enfáticos. Él es nuestro candidato a presidente, a pesar de que en estos momentos está cursando por el movimiento plurinacional Pachacutic. Pero nuestra agenda, nuestro proceso, nuestro proyecto llamado Minga por la Vida obedece justamente a apoyar a nuestro compañero candidato a presidente de la República. Por eso me refiero netamente a las encuestas, a la presidencia de la República, donde nos ubican segundos, nos ubican terceros, pero creemos que este trabajo decidido nos ubica primero en los corazones de los ecuatorianos, y ahí sí vamos a trabajar duro desde las distintas candidaturas. Yo creo que es una ventaja también el tener justamente asambleístas propios en las provincias, porque hay que reconocer, hasta dentro de Unidad Popular hay diversidad de criterios, de pensamientos, formas de decidir y de pensar. Somos una organización, si bien es cierto, que tiene sus direcciones, tanto nacional, provinciales y cantonales, tenemos también un espacio para la diversidad, tal y cual como también lo tiene el movimiento plurinacional Pachacutic. Yo creo que nos coincidimos justamente en la tesis del cambio, coincidimos en que debemos de ir transformando el país. Yo creo que eso es más allá de cursar o estar en 2 casilleros diferentes, nos une y tenemos muchas coincidencias, no solamente en el tema de la agenda programática política, sino también en temas de ecología, en temas de desarrollo social y comunitario, en los temas educativos también. Yo creo que, y más que todo, cambiar el país, que es lo que nos interesa a nosotros. Correcto, Andrés. En caso de que a una segunda vuelta no vaya el candidato Yacu Pérez, no pase una segunda vuelta, va el candidato Lasso y Arauz, ¿ustedes con quién se irían o a quién respaldarían en una segunda vuelta? Es muy prematuro hablar de eso, no puedo yo... En un hipotético caso, no, yo lo digo en un hipotético caso, ¿con quién ustedes se irían? Vuelvo a repetir, estimado colega, o sea, es muy prematuro decirlo. Yo tengo que responder orgánicamente a mi organización.
y eso sí somos muy orgánicos cuando tomamos decisiones colectivas, pero si le preguntan a Andrés Mendoza como tal, yo no votaría por ninguno de los dos. Lo hablo como Andrés Mendoza Reynoso. Soy muy claro. ¿No apoyarían a la tesis de Lazo? Andrés Mendoza no apoyaría a ninguno ni al otro. Andrés Mendoza. Comunidad Popular. Nos falta tomar decisiones, pero repito, muy prematuro y eso es muy complicado que suceda, mi estimado Eduardo. Correcto, Andrés. Quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en este espacio, pues, y en todo caso, más adelante seguiremos conversando, dependiendo la circunstancia política de cómo se presente este panorama, porque cada día, pues, la temperatura se sigue encendiendo y vemos que todavía algunos candidatos están esperando a ver si los califican o los descalifican. Bueno, todavía no se sabe, hay algunos candidatos que están esperando. Correcto, sí, y en efecto, y anunciarle al país, aprovechando esta parte final, de que nosotros, bueno, quien le habla, ya como para finalizar, porque he sido muy claro, a partir del mes de diciembre, enero, dejo de ser el vocero nacional del colectivo que impulsó este proceso de recolección de firmas para eliminar las pensiones vitalicias. La próxima semana vamos a impulsar y vamos a entregar a la Corte Constitucional una ley interpretativa que justamente busque y que regule las pensiones vitalicias para el señor presidente constitucional de la República, que una vez saliendo del poder no cobre doble pensión vitalicia. Así que repetimos y invitamos a la gente a que repiense las propuestas del cambio, que estamos en la lista 2, que justamente buscamos la transformación del país. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Andrés Mendoza, candidato al Parlamento Andino por la Unidad Popular. Vamos a hacer un corte y ya regresamos.